Estás tranquilo viviendo tu vida de estudiantes de preparatoria cuando te invitan a salir dos chicas muy apuestas. Pero lo que no te esperabas es que un banco algo tenebroso sería tu perdición, ya que ambas chicas a la hora de salir contigo te piden ayuda para conquistar a tu mejor amigo. Espera, ¿cómo? El anime comienza con Yoro, un estudiante de preparatoria normal y corriente, que tiene una vida tranquila y llena de felicidad. Este siempre se ha acompañado a clases por su amiga de la infancia llamada Himawari. Y bueno, ambos al llegar al salón de clases, saludan al mejor amigo del prota, llamado Sun, un pibe re fachero que es parte del equipo de béisbol. Allí, Himawari de la nada se pone un tanto molesta, algo que deja extrañado tanto al prota como a Sun. Donde, bueno, en eso aparece Cosmos, la presidenta del consejo estudiantil. Vemos que esta va a buscar a Yoro, ya que este es el secretario del consejo, donde bueno le pide ayuda con un papeleo, y mientras trabajan la waifu le pregunta qué hará el sábado, a lo que este le responde que estará libre, donde bueno al saber que este no tiene planes, lo invita a salir a una cita, donde obviamente el pibe acepta sin pensarlo, y joder yo también aceptaría así gente. Una vez en casa el pibe todo feliz ya que saldrá con una hermosura, recibe el mensaje de Hima, la cual le dice para salir el sábado también, pero este le dice que estará ocupado por lo que el domingo puede. Por lo que tiene un fin de semana, gente, de 2 citas. ¡Qué ofertón! Y bueno, o sea, primero sale con Cosmos donde pasa un día súper agradable, hasta caer la tarde donde la waifu le pide que se siente con ella, ya que le debe de decir algo muy importante. Y vemos que esta le dice que está enamorada de alguien, y que cada vez que lo ve todos los días la hace feliz. ¿Y no será el prota acaso? Y bueno, le termina diciendo que esa persona es... ¿su mejor amigo? No, joder, soldado caído, gente. Y obviamente como nosotros, el pibe queda impresionado. Pero a pesar de todo, decide apoyarla para que, bueno, logre conquistar a Sun. Y bueno, el otro día, en la cita con Hima, todo va de maravilla. Hasta que ocurre el mismo acontecimiento con las mismas palabras. Pero esta vez el prota está seguro de que es él. Me refiero a que es el enamorado. Ya que, bueno, son amigos de la infancia. Bueno, o eso creía, ya que ella también quiere con Sun. Y bueno, como el prota está en buena onda, dice que también la va a ayudar. Pero al llegar a casa nos damos cuenta que en realidad la personalidad del prota es muy diferente, ya que es un chico malo por así decirlo, el cual solo leía libros amorosos para tener una bonita personalidad y poder conquistar a todas las chicas. Aunque ahora cada vez que ve a las waifus en su mente le está diciendo barbaridades. Y ojito que nuestro prota tiene doble personalidad. Y antes de continuar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita. Vemos que Yoro ayuda a ambas waifus, aunque estas siempre fallan en las estrategias que él crea para que sean más cercanas a Sun, por lo que decide ir a descansar a la biblioteca, donde esta chica de gafas le dice que sabe todos los secretos del pibe, además que lo vigila todos los días. Y ojito con esta chica. Allí la waifu saca el mismísimo banco del demonio, donde sucedió todo lo que ya le habíamos dicho anteriormente, donde esta le dice el mismísimo diálogo que las otras chicas, pero esta vez la waifu sí se le declara al prota, pero en realidad ella ama la verdadera personalidad del pibe, o sea la personalidad facherísima y bien malota. Por lo que bueno gente, ahora el pibe tiene enamorada a una acusadora. Lo siento, de verdad me tengo que reír. Yoro le cuenta a la waifu de gafas la estrategia que el pibe hace para cada una de las chicas, para que bueno, logren su objetivo. Aunque bueno, por los nervios que estas tienen siempre terminan echando a perder la estrategia. Y el pibe debe de ponerse en modo improvisador para salvar a la jugada. Y bueno gente, allí la nerd le dice qué pasaría si Sun en realidad está enamorada de otra chica. Y que bueno, o sea, todo lo que está haciendo el prota va en vano. Joder, no lo había pensado. Vemos que al final Yoro habla con su amigo, donde pasa la típica escena que hemos visto anteriormente en el banco del terror, donde el pibe le dice que está enamorada de la nerd bibliotecaria. No, gente, ¿por qué? Y vemos que Sun le pide ayuda, pero Yoro rechaza su ayuda, mintiéndole de que la conoce. Aunque más tarde Sun los ve hablando en el pasillo, pero la waifu salva la parte diciendo de que Yoro solo fue a avisarle que quería una revisión en la biblioteca. Y al día siguiente el prota se reúne con Cosmos, la cual le dice que fue un mentiroso, ya que sabía que Sun estaba enamorada de otra y esta se esforzaba para nada. Y en otras palabras, tanto ella como Hina se enteran. Y bueno, se molestan mucho con Yoro, ya que
lo dejan solito. Y no, gente, el pibe perdió a dos grandes waifus. Y bueno, llega el lunes y el prota visita a la nerd de la biblioteca, la cual sabía que todo eso iba a suceder, pero que lo mejor estaba por venir, ya que justamente aparecen Sun y las waifus acompañándolo a la biblioteca, encontrándose todos en el mismo lugar. Y ahora sí ya valió madres el prota. Y gente, allí se arma el desmadre, ya que el prota revela su verdadera personalidad, haciéndoles ver a las waifus que ellas fueron las que lo usaron, para luego hacerse las víctimas, aunque Sun se molesta mucho y hasta lo termina golpeando, para luego correr todo el rumor por el instituto de que el pibe les mintió a Hima y también a Cosmos. Vemos que Yoro recibe un mensaje de Pansy, la chica nerd, donde esta le pide que vaya a la biblioteca. Allí lo manda a buscar un libro y en eso llega Sun, donde este comienza a coquetear con Pansy, la cual a los Sherlock Holmes le saca toda la verdad, donde nos enteramos que en realidad es el que engañó a las waifu fue él, además de idear un plan para que Yoro quedara como el malvado, cuando realmente el pibe siempre se preocupa por los demás y no por él mismo. Y nada, pero qué grande la waifu. Vemos que Pansy pone en su lugar a Sun, aunque este comienza a pensar cosas malas que hacerle a la waifu, donde sale nuestro prota a los Midoriya para someter a Sun y decirle que se fuera a perdonar con las chicas, donde el pibe en plena clase cuenta todo lo que sucedió, regresando la moral de Yoro a la normalidad. Pero la cosa se pone aún mejor, ya que Yoro visita a Pansy, donde esta le revela un secreto, quitándose los lentes y arreglando su ropa para dejarnos a todos impresionados con lo grande que es la waifu. Y ya saben a lo que me refiero con lo grande, ¿no? Perdón, que me emociono un poco. Donde, bueno, la waifu es la chica que Yoro vio hace un buen tiempo, y es que este quedó fascinado, pero no sabía que era la nerd, la cual, bueno, está loquita por él. Y ojito que el pibe salió re suertudo, pero lástima que la waifu es algo rara. Vemos que Pansy habla nuevamente con Yoro, donde le dice que enfrente sus problemas, que se reconcilie con sus amigos, pero el prota le dice que si él lo hace, ella deberá de conseguir amigos también, además de recibir de vez en cuando una buena recompensa con la waifu en su verdadera forma. Y todo un pillín el pibe. Y bueno, Yoro busca a Hima para disculparse, donde aprovecha la oportunidad de que la waifu necesita estudiar, por lo que luego de perseguirla un buen rato logran perdonarse ambos. Luego busca a Sun, el cual también logra convencer y vuelven a hacerse los amigos de siempre, pero a Yoro se le había olvidado a la presidenta, la cual ya estaba un poco loca debido a que, bueno, había escrito varias maneras de cómo iba a ser la reconciliación, pero Yoro, como todo macho, enfrenta el problema. Además usa la amistad de sus amigos para acercarlos a Pansy, la cual ahora se está volviendo amiga de ellos también, por lo que el plan de reconciliación y búsqueda de amigos para Pansy salió perfectamente. Al día siguiente el prota se encuentra con la periodista del instituto. Esta le pide hablar a solas, llevándolo a la azotea, donde ocurre lo mismo que sucedió en el primer episodio. Aparece el asiento de la maldad. Y no, pibe, otra vez no. Pero esta vez es diferente. La waifu se le comienza a declarar al pibe, pero en realidad terminó diciéndole que quiere vigilarlo de cerca, ya que ha creado un artículo donde dice que el prota está engañando a 3 chicas al mismo tiempo, por lo que la waifu pasa todo el día detrás del pibe para ver sus intenciones con cada chica. Y el problema es que todas son muy cariñosas con él, lo que hace que tenga aún más problemas con la periodista. Pero todo vale madres rápidamente, cuando de la nada se traspapela el artículo con los periódicos de la semana y comienza a esparcirse el rumor del prota, lo que hace que la periodista esté triste, ya que debido a su error el pibe no puede practicar más con las chicas para el baile. Además que la presidenta, Pansy y Hima no pueden estar cerca de él por un tiempo. En otras palabras, lo perdió todo de nuevo. Y F por él. Y antes de continuar con el video, te vengo a recordar que estoy haciendo videos de animes de temporada en mi canal secundario, así que pincha en esta esquina para ir a ver los videos. Aunque bueno, la waifu reportera la ayuda a practicar el baile, por lo menos no es tan malvada. Y pasado una semana el prota se topa con otro problema, y es que el baile de las flores está en peligro de ser cancelado, ya que siempre se ha realizado entre 3 chicas y un chico. Pero como esta vez habían decidido hacerlo de 2 chicos y 2 chicas, los padres se molestaron, porque era un insulto a ese baile especial. Pero ese no es el mayor problema. El verdadero desmadre es cuando la presidenta habla con Yoro y Asunaro a solas, donde revela que la periodista es la culpable de todas las mentiras difundidas y que el objetivo de ella era que Yoro quedara completamente solo, para así poder estar con ella a su lado. Y al pibe le llegan todas las locas, no. Pero como la presidenta descubrió todo su plan, fracasa, por lo que deberá devolver a la normalidad la reputación del prota. Por otro lado, el problema del
el baile se soluciona, ya que Pansy participará, dando así un gran espectáculo visual con sus buenísimos movimientos. Y ya sé dónde tienen la vista, gente, no se hagan los locos. Y bueno, Yoro y sus amigos deciden ir a un parque acuático, donde disfrutamos de un suculento panorama visual. Allí las waifus planean una competencia para ver quién puede hacer que Yoro disfrute más el día, por lo que la ganadora podrá darle una orden al prota, aunque bueno, el pibe realmente la va a pasar de maravilla. Y por otro lado, mientras compra bebidas, el pibe habla con una waifu que al parecer lo conoce, donde esta le pide varios consejos de cómo disculparse con un amigo. Y bueno, luego de esto el pibe disfruta en el tobogán con Hima, luego con Cosmos y por último con Pansy, aunque en todos los momentos el pibe, bueno, es salvado por su mejor amigo Sun, aunque al final ninguna de las waifus gana y el prota se va con Sun. ¡Qué ofertón! Espérate, esto no es un ofertón. Al regresar a clase, el prota es rodeado por varias chicas del salón, en otras palabras, las gal del lugar o las populares, donde le piden disculpas, y en eso llega una waifu que se sienta al lado, la misma que habló con él en el parque, donde esta cambió su color de cabello debido a los gustos que tiene el prota. En otras palabras, la waifu quería pedirle disculpas por pensar que el pibe era un degenerado. Y en un cambio de escena nos vamos un año atrás, donde hubo el partido de béisbol, en el que todas las waifus comenzaron el desmadre de enamorarse. Y allí el prota, mientras compraba brochetas de cerdo para su amigo, habla con la waifu que las vende, la cual le agradece por haberlo comprado todas, ya que bueno, no tenía ni un cliente, pero qué triste. Y bueno, regresando al presente, esta waifu se cambia al instituto, en el que está el prota, donde esta llega besándole la mano, diciéndole que le va a servir en lo que sea, algo que pone muy celosa a las demás waifu, gente. Y bueno, la waifu se llama Yoki, y esta se lo pasa detrás del prota ayudándolo en lo que pueda, para luego ir a conocer a los amigos del pibe, ya que bueno, de momento la chica se ve buena onda. Más tarde ese mismo día, Pansy le presta a Yoro un libro muy preciado para ella, el cual el pibe acepta leer, pero en un pequeño accidente que tiene en la calle por culpa de Hima, este pierde el libro, aunque al final, bueno, logra encontrarlo, pero está todo estropeado. Y no, gente, esto no es bueno, por lo que el pibe le pide trabajo a Yoki, ya que debe de conseguir dinero para comprar el libro, aunque bueno, Pansy al enterarse de lo que sucedió, le dice que no es necesario, pero a Yoro le vale madres, y él necesita regresarle el libro a la chica como nuevo. Vemos que Yoro comienza a trabajar dando lo mejor de sí en el trabajo, pero todos se dan cuenta de que el pibe no tiene confianza en sí mismo, y que se ve como un personaje secundario que no tiene importancia, lo que hace molestar a Pansy. Y no, pero ¿qué dices, pibe? Vemos que Yoro tiene una actitud bastante deprimente últimamente, por lo que tiene problemas en el trabajo, y mientras camina a casa se encuentra a este facherito que le aconseja de manera random, lo que hace que Yoro confíe más en sí mismo y regrese al trabajo con más ánimo, y además que ya se disculpó con Pansy y las cosas ya van mejor. Vemos que el pibe logra tener el dinero suficiente para comprar el libro, aunque al final no lo encuentra, ya que otra persona lo compró, y esa persona fue Hima, la cual se los termina regalando, donde el prota acepta su regalo y a ella le compra una raqueta de tenis para que participe en su torneo, donde al final todos quedan felices, ya que bueno, se solucionó el problema. Bueno, realmente no, ya que el prota es secuestrado por esta loli, la cual lo lleva al banco de la maldad, donde le pide que le ayude a hacer que Pansy y Sun sean novios, a lo que el prota acepta debido a que la waifu le da una foto muy cochina al pibe. Y bueno, a la misión de emparejamiento se le une la reportera, donde todos tratan de hacer que la misión sea un éxito, aunque al final todo era una trampa. ¿De quién? Del prota, el cual realmente no estaba ayudando a la chica, sino que hizo lo mismo que hizo la presidenta y Pansy, descubrir la verdad, donde la waifu solo quería ser popular, además de que esta conoce a Pansy desde hace mucho tiempo, ya que estudiaron juntas, y por lo que dice Pansy es que hace tiempo esta no era bien tratada por su aspecto, y en las relaciones siempre le fue mal. Y no, gente, ¿quién hijo de fruta haría llorar a esta waifu? Pero bueno, al final no se termina de resolver el problema, ya que la waifu terminó huyendo. Y por otro lado, otro problema se avecina, ya que la biblioteca será cerrada. Y con la crisis de la biblioteca, todos deciden ayudar en lo que puedan, trayendo a los amigos que conozcan. Pero Yoro, al no tener muchos amigos, no sabe qué hacer, hasta que se encuentra con el re fachero que lo aconsejó. Vemos que Yoro le cuenta la situación, y el pibe acepta ayudarlo, llevando al instituto a dos amigas de él. Allí el pibe, al ver a Pansy, se emociona, ya que ambos estudiaron juntos en la secundaria.
secundaria, algo que deja sorprendido a todos. Y el pibe del flow trae a todas las chicas con su gran bondad, aunque el prota no le convence mucho algo de él, ya que nota a Pansy algo asustada. Y más adelante las amigas del facherito le piden al prota y a las demás que los ayuden a que el fachero y Pansy sean novios, aunque todos se niegan en participar en ese plan. Y luego el prota decide hablar con Pansy a solas, donde esta le cuenta que en el pasado era muy popular y muchas personas querían estar con ella, hasta que el fachero le ayudó a que esas personas se alejaran y solo tener un pequeño círculo de amistad. Pero el problema es que la bondad del pibe hace que las waifus se enamoren de él, pero este al ser pendejo y no notarlo le rompe el corazón sin saberlo, por lo que Pansy se alejó de él, ya que el pibe solo la quería a ella. Al día siguiente, Yoro decide declararse a Pansy, pero cuando esta va a pedirle que sea su novia, la waifu le dice de que ya está saliendo con Sun. Espera, ¿cómo? Todos quedan impresionados ya que Pansy trata mal a Yoro, diciéndole de que no hizo nada para ayudarla, además de pedirle que no regrese en un tiempo a la biblioteca. Y el prota, destrozado y deprimido, se va del lugar. Pero luego de que las waifus lo animaran y que Sasuke le dijera que fuera el mismo, el pibe decide enfrentar a Jose, que no se rendirá, y se le termina declarando a Pansy, donde el prota llega y lo reta a un duelo, donde el ganador se quedará con la waifu, por lo que deberán de recolectar pasadores, y el que más tenga ganará la batalla. Pero todo eso se definirá en el final del torneo de béisbol, aunque allí Cosmos, Hina y la reportera deciden entregarle los 3 pasadores a Jose, ya que ellas aman a Yoro y no dejarán el camino tan fácil al prota. Joder, pero qué giro tan inesperado. Yoro se encuentra perdiendo 3-0, pero el pibe no se rendirá, ya que tiene decidido obtener la waifu para él, dejándonos con intrigas si de verdad ganará la batalla. Joder, pero qué final tan inesperado.